Bien, buenos días nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de charlas al cual hemos denominado Bibliotecas, Voces, Libros y Futuro. Y esta denominación parte de la idea de que las bibliotecas, lógicamente, vamos cambiando y nos vamos transformando con nuestras comunidades y también con todas las herramientas que van presentándose en el camino, y obviamente estamos en una sociedad globalizada, absolutamente tecnologizada, y esto representa muchas oportunidades, también infinitos desafíos. Así que esta fue una de las motivaciones por las que realizamos este ciclo de charlas, ¿no? Les voy a dar paso con nuestra directora de la biblioteca, Tania Benítez, para que ella refuerce la bienvenida, y también vamos a proceder con la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Tania. Muchísimas gracias, Claudia. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Nos encanta que nos acompañen en cada uno de los procesos que les invitamos a participar. Y ahora estas jornadas, estas charlas se hacen por un día muy especial, el Día del Bibliotecario y la Bibliotecaria Ecuatoriana, y queremos compartir estas otras herramientas que están entrando a nuestras bibliotecas poco a poco, o que en algunas ya están instaladas. Es importantísimo hablar sobre la inteligencia artificial, todas estas nuevas tecnologías que nos pueden ayudar para nuestro trabajo. Y pues el día viernes también nos vamos a inspirar con los trabajos comunitarios y de lucha, de búsqueda de unas políticas culturales y de lectura que nos permitan llegar a nuevos públicos. Así que hemos preparado estas jornadas con muchísimo cariño, con gente profesional maravillosa que nos está acompañando. Hoy, por ejemplo, tenemos a Sandra Arellano, una gran maestra. Ya la va a presentar Claudia, pero conocemos de su labor pedagógica, didáctica y muy comprometida con las bibliotecas, así que le agradecemos mucho, Sandra, por estar aquí esta mañana. Y a todos y todas ustedes, disfrutemos juntos de estas charlas, este ciclo muy importante, Bibliotecas, Voces, Libros y Futuro, y que nos sirva para trabajar en nuestras bibliotecas. Cada vez que nosotros preparamos esto, lo hacemos pensando en las comunidades que tenemos nosotros y en sus comunidades, cómo aportamos para que crezcan, para que se desarrollen, para que las bibliotecas sean estos espacios seguros y de crecimiento, estos espacios de acceso a la información libre y democrática que queremos. Así que muchas gracias por estar aquí, bienvenidas y bienvenidos. Bien, muchas gracias, Tani. Y entonces voy a dar paso a la charla del día de hoy, a la que le hemos denominado Tecnologías en Bibliotecas e Inteligencia Artificial. El día de hoy nos acompaña Sandra Arellano. Afortunadamente tuve el gusto de conocerla a ella a través de las aulas, y realmente fue una experiencia muy especial y además muy enriquecedora, porque nos dio un panorama a quienes fuimos sus estudiantes de todo lo que se puede no solamente hacer, sino hacer de manera ética con herramientas de inteligencia artificial en bibliotecas. Entonces me voy a complacer en leer una pequeña biografía de quien nos acompaña hoy. Ella es docente y bibliotecaria, magíster en educación y TICS, especialista en pedagogía y tecnologías educativas. Cuenta con una amplia experiencia en todos los niveles educativos, en modalidades presencial, virtual e híbrida, así como en el diseño de experiencias de aprendizaje mediadas por tecnologías. Su trabajo se enfoca en la digitalización de la información y el uso de la inteligencia artificial en contextos educativos, bibliotecarios, promoviendo prácticas éticas críticas e innovadoras para fortalecer el aprendizaje y la gestión del conocimiento. Muchas gracias nuevamente, Sandra, por acompañarnos este día, y yo estoy segura que vas a compartir, al igual que lo haces en aulas, un pequeño extracto de lo que haces, además de que ella es una experta en gamificación del aula, cosa que también es una gran herramienta. Gracias nuevamente y te doy paso, Sandra.
Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero iniciar agradeciendo sinceramente este espacio y la presencia de todos a este webinar. Para mí es muy valioso poder compartir con investigadores, con docentes y bibliotecarios que como profesionales creen firmemente en el rol transformador de las bibliotecas dentro de lo que es la educación y la sociedad. Ya habíamos hablado un poco de este tema que nos une, que es precisamente lo que es la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial para bibliotecas. Vamos a ver si nos ayudan con la presentación para ir viendo de manera visual también cómo se va a ir incorporando todo este bagaje de conocimientos dentro de lo que es la biblioteca actual. Ahora, el tema que nos lleva a pensar el día de hoy no es un tema de moda. Sí, no, para nada no es un tema de moda ni una tendencia pasajera. ¿Y por qué lo digo esto? Porque muchas veces cuando surgen nuevas tecnologías pensamos que las vamos a aprovechar un tiempo y después las vamos a dejar en desuso, pero no. Realmente esta es una realidad y una realidad concreta que muchos vivimos en el día a día. Cuando tenemos grandes volúmenes en las bibliotecas, grandes volúmenes de documentos, tenemos poco personal y también hay que ver cómo vamos a ir ajustando los tiempos con los usuarios, con estos usuarios que nos exigen una respuesta rápida, que nos exigen acceso remoto y una organización eficiente de la información. ¿Cómo ayudarnos? Realmente es con la inteligencia artificial y ya vamos a ir viendo poco a poco cómo podemos irla organizando, ¿sí? Ahora, mientras me comparten la diapositiva, vamos a ver lo que muchas veces se piensa, ¿no? Muchas veces pensamos que hablar de tecnología implica hablar de grandes presupuestos, de grandes soluciones, ¿sí? Esas soluciones son inalcanzables, muchas veces las podemos ir evidenciando. Sin embargo, el objetivo de este webinar es comprender que la digitalización y la inteligencia artificial pueden abordarse de manera progresiva. Es decir, que no tenemos que abarcarla de una, sino que más bien irla haciendo de manera responsable y adaptada a nuestra realidad en las instituciones, ¿sí? Ahora, durante este tiempito que tenemos más o menos una hora, no voy a centrarme únicamente en herramientas. ¿Por qué? Porque para conocer las herramientas necesitamos conocer el espacio físico, el espacio en el que ustedes están organizando. Pero más bien necesito irme centrando en esos criterios, en esos procesos y en las decisiones de ustedes que como bibliotecarios van a tener que tomar en el día a día, ¿sí? Porque digamos que la tecnología por sí sola no va a resolver ningún problema. Y lo que marca la diferencia es cómo la utilizamos y con qué propósito la vamos a usar. Eso es lo importante, porque nosotros tenemos un mar de tecnología, tenemos los recursos educativos abiertos, que dicho sea de paso los podemos utilizar a nuestro favor, pero no siempre todos los recursos que tenemos los podemos adecuar a nuestros espacios. Ahora, en este espacio quiero que sea una oportunidad para que vayamos reflexionando sobre cuál es nuestro rol actual en las bibliotecas, ¿sí? Sobre nuestro papel como gestores de la información. Y esto lo recalco, gestores de la información. Y sobre todo, cómo podemos ir incorporando la tecnología, pero la tecnología sin perder ese sentido ético, humano y educativo en nuestro trabajo, que es muy importante. La idea es que al finalizar este webinar, ustedes no solo tengan más información, sino que también mayor claridad para tomar decisiones conscientes y que sean realistas en sus propios contextos. Así que, miren, la digitalización y la inteligencia artificial, yo les digo, no son el futuro. Y aquí ustedes se pondrán a pensar, ¿no son el futuro? Sí, exactamente, no es el futuro de las bibliotecas. Más bien, esta inteligencia artificial y la digitalización son el presente con la que ya estamos trabajando, a veces incluso sin darnos cuenta. Con esa idea y ese punto de partida, avancemos en la diapositiva para que nos vaya indicando la temática que tenemos que bajar un rato, abrirle la puerta a ellas. En este webinar. Ya. Bueno, los temas entonces que vamos a tratar es estos precisamente, lo que es la tecnología de la digitalización e inteligencia artificial para bibliotecas. La biblioteca, ¿cómo está en nuestro contexto actual? La necesidad de ir digitalizando la documentación.
y la inteligencia artificial en el entorno bibliotecario, pero con esos retos, esa ética y esas responsabilidades que nos debe caracterizar como profesionales de la información. Y por supuesto, si todo esto cambia, nuestro rol también cambia. Vamos a avanzar con nuestro primer punto, precisamente, el que nos habla. Pasamos un poco la diapositiva. Y miren, aquí nos habla del contexto actual de las bibliotecas. La biblioteca frente a estos cambios sociales y tecnológicos. Y miren, para comprender por qué hoy hablamos de digitalización e inteligencia artificial en las bibliotecas, es necesario detenernos primero en algo fundamental: el contexto en el que actualmente se desarrolla nuestra labor. La biblioteca que muchos conocimos y en la que incluso nos formamos profesionalmente ya no es la misma biblioteca, ya no es la biblioteca de hoy. Tradicionalmente, la biblioteca fue concebida como un espacio físico de resguardo de libros y documentos, con procesos mayoritariamente manuales y con un acceso condicionado por horarios y presencia física. Sí, ahora cambia completamente. La sociedad ha cambiado. La forma acelerada en la que nosotros vamos viviendo en la actualidad y las necesidades de nuestros usuarios nos hace que vivamos en una cultura de la inmediatez. Aquí tenemos a nuestros estudiantes, a los docentes, a los investigadores y en realidad al ciudadano en general, que esperan acceder a la información de manera rápida, que más organizada y en muchos casos desde cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Y no lo digo desde cualquier lugar del Ecuador, sino desde cualquier lugar del mundo, porque vivimos una época globalizada. Ahora, esto ha dado paso a lo que conocemos como recursos físicos, con recursos ya no solo físicos, sino también con recursos digitales. Pero no se trata de reemplazar el libro impreso ni el archivo físico, sino más bien de ampliar la posibilidad de acceso y uso de la información. Esto es importante. Nosotros no vamos a reemplazar, ¿no? Nosotros vamos a adicionar un servicio más. Ahora, otro cambio importante que viene a ver es nuestro rol cómo son los usuarios, qué es lo que necesitan. Antes los usuarios nos acudían o iban a nuestra biblioteca y se adaptaban a sus normas y a los procesos que teníamos, ¿no? Hoy, en cambio, la biblioteca debe adaptarse al usuario y esto es súper importante, ¿no? Nosotros nos vamos adaptando a las necesidades que tiene nuestro usuario. Y los usuarios ya no solo leen, sino que también buscan, comparan, ¿qué más? Descargan e incluso reutilizan la información. Y esperan ahí mismo una orientación especializada ¿de quién? De quienes estamos a cargo de las bibliotecas, de quienes estamos atendiendo al usuario. Y en este contexto, obviamente, la biblioteca ya deja de ser un espacio pasivo. ¿Por qué? Porque se convierte en un centro activo de la gestión del conocimiento y también apoya la investigación, que es una parte esencial de lo que realiza la biblioteca. También necesitamos que dentro de eso haya una formación académica y el servicio, obviamente, a la comunidad. Eso lo manejamos y lo conocemos como bibliotecarios, ¿verdad? Entonces, es importante que esto vayamos aterrizando en lo que es nuestra realidad institucional, incluso latinoamericana. Hemos tenido muchas veces que reunirnos con colegas a nivel latinoamericano y vemos que las necesidades de la biblioteca son iguales a las de nuestro país, ¿sí? Muchas bibliotecas trabajan con esos presupuestos limitados, digamos que con un personal reducido, y eso lo hemos podido palpar, y también con una alta carga administrativa y documental. Entonces, en estos casos y en muchos de los casos, los procesos siguen siendo manuales, ¿sí? No por falta de voluntad, y eso quiero especificar, sino por falta de acompañamiento técnico, de formación o planificación también que pueda existir dentro de lo que es una biblioteca. Además, existe una resistencia natural al cambio. No sé si ustedes lo hayan evidenciado, pero esto pasa en general a todos los profesionales, no solo a los bibliotecarios, también en los docentes, en los ingenieros, en todo realmente, ¿no? Entonces, esa resistencia natural al cambio no debe ser juzgada.
y eso quiero empezar especificando, ¿no? Sino más bien comprendida. Cambiar procesos implica aprender, equivocarse y salir de esa zona de confort. Por eso, miren, cualquier proceso de digitalización o de incorporación que tengamos de ir escaneando, por ejemplo, los documentos, tiene que significar también un cambio. No tenemos que ir a digitalizar, por ejemplo, no significa simplemente escanear documentos ni llenar discos duros de archivos sin orden. Más bien digitalizar implica repensar los procesos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Y aquí ya nos tienen el tema que dice que es la digitalización en las bibliotecas. Primero voy a empezar, ¿no? Indicándoles que las bibliotecas no están en crisis por falta de libros, sino por la necesidad de adaptarse a las nuevas formas de acceso y gestión de la información. Porque muchas veces ustedes han escuchado a los usuarios que dicen, ¿para qué vamos a una biblioteca física si tenemos nosotros documentos en línea? Pero también esos tenemos que nosotros saberlos curar, entender y comprender, y también apoyar a nuestros usuarios para que entiendan realmente que la información está ahí, pero que no toda se la puede utilizar, ¿sí? Entonces, iniciemos con esto que es la digitalización en bibliotecas. Esta es una parte muy importante y yo me atrevo a decir que es un punto de los más importantes en este webinar. ¿Pero por qué? Porque aquí está donde suele generarse más confusiones, ¿sí? Pensamos nosotros que la digitalización documental es lo mismo que un archivo digital. Miren, en el trabajo cotidiano de las bibliotecas es muy común escuchar frases de ya digitalicé todo o tenemos los documentos escaneados, ¿ya? Sin embargo, aquí es importante y escanear documentos no es lo mismo que digitalizar. ¿Y cuál será la diferencia? Por eso es precisamente que les decía, es un tema importante que nosotros tenemos que manejarlo bien para entender y para dar un buen servicio, ¿no? Escanear primero es un acto técnico y puntual. Consiste en convertir un documento físico en un archivo digital, generalmente en un formato PDF, que es lo que más utilizamos, ¿no? O también en una imagen, que involucra criterios técnicos, normativos y organizativos. Ahora bien, gestionar la información va aún más allá. ¿Por qué? Porque implica asegurar que ese documento digital sea accesible, localizable, comprensible y útil a largo tiempo. Cuando nosotros, o cuando una biblioteca, más bien dicho, decide iniciar el proceso de digitalización de un documento, el primer paso no es el escáner. Miren, cualquiera pensaríamos que ya tenemos un escáner y empezamos un proceso, ¿no es cierto? Sino más bien es la toma de decisiones. Y por eso digo, el profesional, el gestor de la información es la parte primordial de eso, ¿sí? Entonces, no todos, primero tenemos que saber en la toma de decisiones que no todos los documentos deben digitalizarse de inmediato, ¿sí? Hay que tener esa tabla de priorización. Ni tampoco todos tienen el mismo valor informativo, legal o histórico. Por eso yo decía, todas las herramientas que tenemos en inteligencia artificial pueden ser útiles para unos, no para otros. Y eso es importante entenderlo. ¿Cuál me va a servir a mí en mi uso de biblioteca? ¿Sí? Este ya es un tema en el que nosotros, al momento de ir descubriendo lo que son las diferentes herramientas, nos podría llevar incluso un mes en ir revisando y adecuándola a nuestros espacios. Esto es súper importante. Si las herramientas están ahí, sí, es verdad, están ahí y algunas son de recursos educativos abiertos, pero ¿qué es lo que nos va a servir a nosotros? Este es el sentido profesional que tenemos nosotros que llevarlo a cabo, ¿sí? Miren, entonces, qué importante, ¿no? Cuando nosotros definimos qué documentos se deben digitalizar, cuáles se tienen que conservar solo en físico y cuáles pueden eliminarse conforme a las normativas. Y estas normativas ustedes las tienen que tener de acuerdo a la necesidad de cada uno. Esto es súper importante, que el profesional de la información
tenga su manual y su guía de cómo es que van a ir trabajando. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay un intercambio y un cambio de personal. Cuando nosotros no tenemos un manual en el que vamos dejando evidencia de cómo estamos trabajando y para qué lo estamos haciendo, entonces se nos va a perder la mayoría de información. O se nos va a perder los procesos que tenemos que seguir. Y esto es súper importante que nosotros los sepamos manejar. Primero definimos qué documentos se digitalizan, cuáles los conservamos solo en físico, cuáles podemos eliminar, conforme a esa normativa que decíamos que tiene que estar vigente en cada una de nuestras bibliotecas. Una vez que ustedes ya han realizado la selección, viene en cambio ya la preparación física del documento. Y esto, por ejemplo, implica revisar el estado del material. Pareciera fácil, ¿no? Pero realmente esta es una parte también importante porque el de retirar grapas o clips, ordenar las hojas y verificar que el documento esté completo, pareciera un paso simple. Pero omitir esto va a ir generando errores, archivos incompletos y, por supuesto, la pérdida de información. Entonces, sí, podríamos decir, bueno, ya eso es algo común, pero necesitamos nosotros tener esos pasos, ir generando. Porque, ¿qué pasa, no? Si nosotros tenemos un documento incompleto, o si nosotros dejamos a un lado un documento, eso ya no nos va a servir de información. Y al igual que los libros físicos, cuando alguna página falta, es como que ya nos queda obsoleto, ¿no es cierto? Porque no está la información completa. Ahora, después de esto, ¿qué tenemos que hacer? El siguiente momento es ya en cambio la digitalización técnica propiamente dicha. Aquí ya intervienen aspectos como la resolución, el formato de archivo y la calidad de imagen que nosotros necesitamos. En bibliotecas no se trata de obtener archivos pesados e innecesarios, o sea, olvídense de eso, sino que más bien ir buscando esos documentos legibles, que estén claros y funcionen para su consulta posterior, porque eso es lo que le interesa, ¿no? Que nos sirva para poderlos recuperar de una manera inmediata y los podamos utilizar para consulta. Pero después de digitalizar viene uno de los pasos más críticos. ¿Y qué creen ustedes? Nosotros muchas veces lo descuidamos. Es la organización lógica de los documentos. Aquí ya necesitamos un archivo digital, que dicho sea de paso, tenemos varios. Tenemos varios como para nosotros ir buscando cuál es el que más se adecua a nuestra realidad. Y como les decía, en estas herramientas digitales a nosotros nos tomaría un mes, qué sé yo, una semana en ir descubriendo todas las herramientas que tenemos para para utilizarlas a nuestro favor, tanto gratuitas como pagadas, ¿sí? Ahora, un documento, por ejemplo, sin nombre adecuado, sin fecha, sin clasificación y sin metadatos, que es una parte esencial, porque miren, nosotros ya utilizábamos los metadatos años atrás, pero ahora se profundiza, ¿no? Necesitamos que los documentos sean resguardados con esa organización donde los metadatos nos permita encontrar rápidamente un documento. En la práctica, un documento sin esto es perdido. ¿Sí? Si no tenemos buenos metadatos, si no hemos puesto la fecha, si no hemos indicado qué tipo de documento. Entonces, la organización, mire aquí, debe responder a estos criterios, ¿no? Criterios claros, coherentes y sostenibles. Pero sostenibles en que en el tiempo, en el proceso, y no debe estar limitado a que solo una persona conozca el proceso, sino que tenemos nosotros que crear esos manuales, y esta es una buena práctica, tener un manual de los procesos que se están realizando. Ahora bien, este almacenamiento y el resguardo constituyen otro elemento fundamental. ¿Por qué? Porque durante el proceso no nos va a bastar con ir guardando estos documentos en una sola computadora o en un disco externo. Una digitalización responsable contempla copias de seguridad, control de acceso y también medidas básicas de protección de información. Esto es parte fundamental, ¿sí? Para irla abarcando de manera detenida, bueno, no lo podríamos avanzar en una hora, pero realmente es necesario ir comprendiendo estos pasos y para qué son necesarios. Ahora, es importante recalcar que todo este proceso debe alinearse a la normativa. Nosotros para eso tenemos la normativa archivística y también bibliotecaria vigente en cada una de las instituciones, ¿no es cierto? Y que nos basamos en la general,
¿sí? Pero cada uno los aterrizamos de acuerdo a nuestra necesidad. No va a ser lo mismo organizar una biblioteca en una institución pública, una biblioteca en una institución escolar, en una institución en lo rural, en lo público. Depende también del espacio. Ahora, hay algo importante que yo les dejo en esto, ¿no? La digitalización no puede improvisarse, especialmente cuando se trabaja con estos documentos administrativos, los documentos financieros, legales o patrimoniales que tenemos en una biblioteca. Para ir aterrizando un poco en este proceso a la realidad, pensemos en ejemplos concretos. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Por ejemplo, un expediente de estudiantiles, las actas institucionales que también las manejamos, los informes que pueden ser financieros, los proyectos académicos, las colecciones históricas. En todos estos casos, la digitalización bien planificada nos va a permitir reduciendo tiempos de búsqueda. Nos va a permitir proteger también esos documentos físicos y mejorar el acceso a la información. Quédense con esto, ¿no? Digitalizar no es convertir papel en archivos digitales, y esto es súper importante que nosotros los manejemos. Más bien es transformar la forma en la que vamos organizando, en la que vamos protegiendo y dónde vamos a ir accediendo a la información. Con estos conceptos claros, vamos al siguiente bloque para analizar el siguiente tema que tenemos. Vamos a pasar la diapositiva. La introducción a la inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, antes de empezar con esto, quiero finalizar con lo que estábamos hablando en el tema anterior, que era precisamente los escáneres, ¿sí? No es lo mismo utilizar estos escáneres domésticos que escáneres documentales. Esto no lo puedo dejar pasar de alto porque nos va a llevar a una parte que es importante. Primero, necesitamos ir conociendo el volumen de lo que vamos a ir procesando, ¿sí? No es lo mismo, les decía, utilizar estos escáneres domésticos que utilizar esos escáneres documental. Y los escáneres básicos pueden servir para volúmenes pequeñitos, pero documentos simples. En cambio, cuando se trabaja con grandes cantidades de información de documentos, ya vamos a necesitar estos documentos que son encuadernados, o incluso el material patrimonial. Y ahí se requiere una tecnología que cuide el documento y optimice el tiempo de trabajo. Entonces ya nosotros tenemos que ir organizando de acuerdo a la realidad y a nuestra necesidad. Ahí ya no tendremos que utilizar herramientas con recursos educativos abiertos, sino que tendremos que tomar una decisión para poder aprovechar de los recursos que tenemos en la actualidad y los podemos ir mejorando. Ahora, miren, sin embargo, cuando no tenemos muchos recursos, es posible establecer criterios de calidad mínima. La resolución adecuada que tenemos que tener para esto, para ir digitalizando los documentos, una alineación correcta. Tenemos también que ir verificando el contenido y el control de archivos generales. Y la tecnología, por supuesto, no reemplazará jamás a ese criterio profesional, ¿sí? Únicamente lo va a ir complementando. Aquí ya tenemos otro elemento clave, que es las OCR, o el reconocimiento óptico de caracteres. Y yo pienso esto que ya lo utilizamos de manera muy simple, que ya lo venimos utilizando cuando nosotros con un celular únicamente utilizando un recurso como es Lens, una herramienta digital gratuita que también la podemos utilizar dentro de lo que es la computadora, nos va a servir para ir sacando esos caracteres de algún documento, de alguna imagen, nos va a ir indicando cuándo fue creada la imagen, de quién es la imagen o incluso los documentos. Entonces nosotros al tener estos elementos OCR, que es el reconocimiento óptico de caracteres, podemos utilizarlo para ir escaneando no solo la imagen, sino que para que nos vaya extrayendo en un archivo todo el texto que tenemos que ir sacando como para información de nuestros usuarios. Y esta es una parte, yo creo que una parte trascendental que nos puede ayudar, ¿no? Incluso con verificando
otro idioma, idiomas antiguos que a veces no se conocen, pero esto nos puede ir ayudando extrayendo la información. En las bibliotecas el OCR para mí representa un antes y un después. Y quienes lo han utilizado realmente saben cuál es la verdadera trascendencia de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en las bibliotecas este OCR, el reconocimiento óptico, va a facilitar enormemente la localización de información dentro de grandes volúmenes. Y estos volúmenes que los tenemos en el día a día, ¿no? Ahora, no obstante, el OCR no es infalible. Su efectividad depende de la calidad del escaneo, el tipo del documento y también del idioma. Por eso es importante entenderlo como una herramienta, ¿sí? Todo es una herramienta. Y tiene que ser una herramienta de apoyo y no como una solución automática sin supervisión. Por eso hay nuevamente nuestro papel fundamental, el de conocer qué es lo que vamos procesando. Ahora, miren, dentro de lo que son los escáneres, el OCR, también tenemos los repositorios y almacenamiento, ¿sí? Pero ¿por qué hablamos en estos repositorios como una manera necesaria, algo que tenemos que tener en todas las bibliotecas? Porque estas plataformas, porque ya son plataformas, nos va a permitir almacenar. En cambio, ya almacenamos, organizamos y recuperamos documentos de manera estructurada. Lo que antes hacíamos con Zotero, con Mendeley, ¿no es cierto? Ahora hay nuevas herramientas en las que podemos ir recuperando toda esta información o podemos ir almacenando todo lo que tenemos, pero bien ubicado, como lo habíamos dicho, ¿no? Siguiendo procesos, evidenciando lo que es, un pequeño resumen y todo lo demás. Ahora, un buen repositorio no solo guarda los archivos, sino que permite esta parte justamente clasificándolos, la asignación de metadatos, y esta es una parte fundamental. Yo siempre digo que esta parte de los metadatos es una parte esencial dentro de lo que es el proceso de la biblioteca, porque nos permite controlar accesos y realizar búsquedas eficientes, rápidas, ¿no? Con esto que teníamos anteriormente únicamente que lo utilizábamos a través de Google, ahora lo podemos utilizar en diferentes herramientas que están a nuestro servicio. Aquí yo diría que es importante diferenciar entre lo que es guardar archivos y gestionar información. Tener documentos en carpetas digitales sin criterios claros puede generar el mismo desorden que antes existía en algunos archivos físicos, ¿sí? Porque ¿para qué tenemos amontonados si no puede servir? La tecnología, en cambio, aquí ya tiene que ir acompañada de normas internas, las nomenclaturas, que es una parte esencial, las nomenclaturas definidas y responsables claros del proceso. ¿Quiénes van a ir realizando estos procesos? No basta únicamente con tener ya las herramientas y empezar a catalogar, sino que es todo esto bien pensado. En cuanto, digamos, a este almacenamiento, muchas bibliotecas se tienen que enfrentar, y ustedes me darán la razón, a enfrentar a decisiones entre lo que es utilizar la nube o servidores locales. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero la nube nos ofrece ventajas como acceso remoto y respaldo automático, pero también implica considerar aspectos como la seguridad de la información, y esto es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos que tener esas reglas para tener esa seguridad de la información y la confidencialidad de todos los documentos. Es una parte esencial. Los servidores locales, por su parte, brindan mayor control directo, pero requieren mantenimiento y planificación técnica, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Primero, no existe una única respuesta correcta. ¿La elección de qué va a depender? Del tipo de documento que tenemos, del nivel de acceso requerido y de las políticas institucionales. Todo esto tiene que estar establecido, ¿no? Ahora, lo importante es que exista una estrategia clara y no decisiones improvisadas. Finalmente, no podemos hablar de lo que es la tecnología sin mencionar la seguridad de la información. Digitalizar implica asumir responsabilidades de proteger los datos que tenemos y controlar acceso y evitar pérdidas y filtraciones, ¿sí? Esto, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Ya implica un proceso en el que ya es especializado, ya se puede dar un soporte dependiendo de la biblioteca, dependiendo de los documentos, dependiendo de los criterios que cada una tenga, ¿no? Entonces,
yo quiero, para finalizar un poco esto de la tecnología, de la digitalización, decir que la tecnología en la biblioteca no debe deslumbrar, ¿sí? No debe ser para decir tenemos una biblioteca digitalizada, sino más bien nos debe facilitar ese trabajo y mejorar el acceso a la información. Con esta visión clara vamos a ir avanzando y ahora sí ya a lo que es la inteligencia artificial. Aquí quiero hacerles una breve pausa, ¿sí? Primero, no es una pausa para desconectarnos, sino para que ustedes vayan ordenando las ideas y vayan conectando lo que hemos visto hasta ahora. Vayan ustedes pensando en su realidad cotidiana en la biblioteca donde ustedes están, en la biblioteca donde están a cargo, donde ustedes trabajan. Y hasta este punto ya hemos hablado de un contexto actual de la biblioteca, de lo que realmente significa digitalizar, de las tecnologías que hoy están disponibles para apoyarnos en procesos, pese a que por el tiempo, porque en una sola herramienta nos iría toda la hora para poderlas explicar, pero realmente significa esto de digitalizar la tecnología es un apoyo para estos procesos. Ahora la pregunta clave no es qué tecnología existe, sino cómo estamos trabajando actualmente. Y esto es muy importante para que nosotros vayamos reflexionando. Y aquí les invito a que por un momento piensen en su propia biblioteca, les decía, en su propia institución. Piensen en los procesos que realizan a diario en los documentos. ¿Qué más tiempo les toma? ¿Buscar, organizar o entregar el servicio al usuario? Les voy a poner algunas preguntas para que ustedes en este momento de manera personal vayan respondiéndose. Y la primera pregunta es, ¿qué proceso sigue siendo completamente manual en la biblioteca? ¿Qué es lo que hacen ustedes manual en la biblioteca? ¿Qué tipo de documento es lo que más les solicita? Piensen un ratito en su biblioteca. Ahora, con esos documentos que les van pidiendo, ¿cuánto tiempo se invierte ustedes en buscar lo que ya existe? ¿Pero está bien organizado? ¿Qué tareas hacen ustedes de manera repetitiva? ¿Podrían optimizar el apoyo tecnológico? ¿Piensan ustedes? Ahora, todas estos cuestionamientos, estas preguntas que he planteado, esta reflexión, no busca generar frustración. ¿Sí? No se frustren si todavía no están en ese proceso de automatización, ni tampoco tengan esa sensación de que estamos un poco rezagados. Al contrario. Más bien busca generar conciencia cómo no se puede mejorar aquello que no se reconoce primero, ¿sí? El ponernos a centrarnos en qué es lo que nos falta primero, no podemos ir a avanzar. Ahora, cada biblioteca parte de un punto distinto y eso es importante. Y eso se complementa con lo válido, con lo que tengo que hacer, ¿sí? Ahora, la digitalización y la tecnología no deben verse como una obligación inmediata. No vean, si no tengo cómo realizarla, no es de manera inmediata, pero sí tengo que capacitarme. Ni como una carga adicional al trabajo. Ay, es que tengo que digitalizar todos estos documentos. No, al contrario. Deben verse como un progreso, con un proceso progresivo y esto tiene que estar siempre mediado con conocimiento. Tenemos que ir día a día buscando información, buscar cursos, buscar talleres para ir trabajando de una manera mancomunada con todo lo que necesitamos, con expertos que les pueden ir guiando de acuerdo a la necesidad que tengan en su biblioteca y les puedan ir indicando qué es lo que se puede utilizar en su biblioteca en el día a día. Entonces, todo esto tiene que estar debidamente planificado, debe estar alineado a las verdaderas necesidades institucionales. Ahora, esto que acabamos de hacer es importante para comprender que la tecnología no se implementa para reemplazar personas. Muchas veces tenemos ese miedo. ¿Qué va a pasar? La inteligencia artificial está entrando, entonces ya no necesitamos profesionales de la información, ya no necesitamos profesionales en cualquier otra área. No es así. La inteligencia artificial entra de una manera disruptiva, pero para liberarnos de tiempo, para liberarnos en esos procesos que se concentran tareas de mayor repetición, ¿sí? El valor profesional está ahí.
Entonces les dejo con ese pensamiento. No nos vienen a reemplazar, nos vienen a apoyar. Nosotros como seres humanos tenemos que conocer qué es lo que más nos va a servir para poder gestionar nuestro espacio de biblioteca y llevarla a un nivel digitalizado, ¿sí? Ahora, con este punto de partida vamos a abordar estos conceptos que más expectativas, yo creo que dudas y en algunos casos temores genera actualmente en el ámbito bibliotecario la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hablar de la inteligencia artificial no significa hablar de robots que reemplazan a las personas. No, para nada. Ni tampoco de sistemas que toman decisiones por sí solas sin control humano. Esto no es así. Es importante empezar aclarando qué es y qué no es la inteligencia artificial, especialmente en estos contextos que pueden ser educativos y, por supuesto, bibliotecarios. De manera sencilla podemos decir que la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permiten a los sistemas analizar información y reconociendo patrones y apoyar procesos en las tomas de decisiones. Mire, apoya, no es los que toman la decisión, ¿no? No piensa, no razona ni tiene criterio propio. Funciona a partir de datos, algoritmos y parámetros. Alguna vez yo comentaba con mis estudiantes y les decía, para mí no es inteligencia artificial, para mí es un organizador de datos, porque la inteligencia ya proviene de otros. Bueno, ya ahí entrando un poco a la neuroeducación, neurociencia, ¿no? Pero bueno, nos proporciona de manera inmediata, de manera rápida, lo que nosotros estamos haciendo en el día a día. ¿Qué es lo que pasa cuando no conocemos dónde está ubicado y ponemos únicamente una sola palabra y los metadatos nos lleva dónde está exactamente este documento, este libro, todo el acceso, ¿no? Eso nos permite la inteligencia artificial, porque funciona a partir de esos datos, de los algoritmos y de esos parámetros definidos por personas. Ahora, en las bibliotecas la inteligencia artificial no llega a sustituirnos, sino que apoyarnos, decía, en ese que no requiere mucho tiempo. Por ejemplo, la revisión constante o manejo de grandes volúmenes de la información. Aquí, como profesionales, tenemos que ver la ética y la responsabilidad que sigue que sigue en nuestras manos, ¿sí? Todo está en nuestras manos. Ahora es importante diferenciar la inteligencia artificial de la simple automatización, ¿sí? La automatización permite que las tareas que se ejecutan de forma repetitiva sigan reglas fijas. En cambio, la inteligencia artificial se puede aprender de patrones e ir mejorando su desempeño con el uso siempre bajo la supervisión. Por eso es que cuando tenemos, por ejemplo, el ChatGPT, el Gemini, el DeepSeek y, bueno, varias herramientas tecnológicas o varias herramientas de inteligencia artificial que incluso ya son generativas, se van alimentando de lo que los profesionales vayan dando. Ahora, ¿qué pasa si una persona que no es profesional empieza a someter datos ahí? Sí, para eso tenemos inteligencias que nos permite, por ejemplo, les voy a dejar el Notebook LM. ¿Sí? Esta inteligencia artificial, en cambio, se nutre de lo que nosotros queremos darle. Cuando los investigadores empiezan a utilizar esta inteligencia artificial y nosotros como bibliotecarios subimos 5 PDFs, 6, 10, 20 PDFs de un mismo tipo y buscamos un resumen, nos lo va a dar. Si nosotros utilizamos ELSI, por ejemplo, que es otra herramienta digital, nos puede ayudar a ver los metadatos que tiene, ¿sí? Y nosotros poder clasificar de acuerdo al criterio que más se nos acerque a la realidad para la búsqueda de información. También nos ayuda con una síntesis de lo que quiere decir la investigación y eso obviamente nos ahorra tiempo. ¿Sí? No es que nosotros vamos a mirar ciegamente con la inteligencia artificial, pero nos vamos a ayudar. Ahora, en la actualidad tenemos la inteligencia artificial que puede generar textos, que puede generar resúmenes, que puede generar respuestas a partir de grandes volúmenes de información y esto es súper importante. Me encantaría tener más de una hora como para poder ir probando una a una las herramientas, pero no es posible, así que les dejo yo con esta inquietud. Hay varias herramientas que nos pueden ayudar, incluso a través de Leap Maps, por ejemplo.
ese nos puede generar una información, la revisión, el resumen, la metodología que se ha utilizado en un artículo y ver desde muchos años cuándo empezó, por ejemplo, en 1960 que lancé, y cuántas personas investigaron, cuántas personas utilizaron estos documentos como para poder citar. Fíjense, ahora ya no es algo perdido, sino que podemos ayudarnos de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, yo quisiera enfatizar en esto sobre la inteligencia artificial, que no puede implementarse sin una base sólida de digitalización y gestión documental. Muchas veces se presenta a la inteligencia artificial como una solución inmediata a todos los problemas. Sin embargo, en las bibliotecas, déjenme decirle que la implementación debe ser gradual, planificada y alineada con los objetivos claros. No se trata de usar la IA porque está de moda, sino porque responde a una necesidad concreta. Y esta necesidad tiene que ser respaldada por la perspectiva profesional de los gestores de información, ¿sí? Entonces, yo creo que a la inteligencia artificial, y no creo, yo lo afirmo, que la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta de apoyo. Una herramienta de apoyo para que nos ayude a buscar rápido, a analizar grandes volúmenes de información, a optimizar procesos, pero jamás nos va a reemplazar, ¿no? Necesitamos nosotros ir viendo y teniendo esa supervisión, porque para eso nos hemos formado y para eso seguimos investigando y para esto tenemos que validar toda esa información con estas decisiones humanas que tenemos nosotros, ¿no? Ahora, les dejo esto, ¿no? La inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento profesional, sino que más bien lo potencia. Así que siéntanse orgullosos de haber estudiado o estar a cargo de una biblioteca, ¿no? Porque tenemos este criterio, la responsabilidad. ¿Sí? Ahora, con esto de la inteligencia artificial, que me encantaría darles herramientas que les he ido mencionando un poquito de algunas herramientas que nos pueden servir, vamos a pasar al tema muy importante, si me ayudan con la diapositiva. Esto que dice la aplicación de la IA en las bibliotecas, ¿sí? Aterricemos un poco lo que hemos visto, lo que hemos hablado anteriormente. Primero, el objetivo es que se pueda visualizar cómo la inteligencia artificial puede apoyar realmente el trabajo de las bibliotecas sin necesidad de transformarlas radicalmente. ¿Por qué? Porque los procesos ya están definidos, ¿no? Y yo diría una de las aplicaciones más útiles de la inteligencia artificial en bibliotecas es la clasificación, la organización de un documento, ¿sí? Existen sistemas que permiten apoyar la asignación de categorías, de palabras claves, o sea, ustedes solo ponen y les van dando las categorías en el Radin IA o en el LibZip o en el ELISIP, perdón. Nos van a ir dando ya estas palabras claves o etiquetas para ir complementando los documentos digitales, ¿sí? Entonces, bueno, para esto no es que vaya a reemplazar la catalogación que ustedes como profesionales ya la conocen, para esto la fueron investigando, pero sí nos va a reducir el tiempo. Sí, el tiempo invertido en esas tareas repetitivas que facilita la coherencia. ¿Por qué? Porque nos estar organizando la información de una manera rápida, podemos ser más eficientes con esto, ¿no? Otra aplicación importante tiene que ver con la búsqueda inteligente, a diferencia de las búsquedas tradicionales, que esto ya depende de nombres exactos de archivos y carpetas, ¿no? También la inteligencia artificial nos puede apoyar en la elaboración, lo que habíamos visto de los resúmenes, ¿sí? De ver qué metodología están aplicando en este documento, de cuál es la información exacta del documento, de cuáles nos sirven a nosotros sobre cuántas veces fue citado el documento, ¿no? Ahora, en la catalogación, ¿cómo nos puede apoyar la inteligencia artificial? Ahí nos puede servir como una herramienta de apoyo para los metadatos, pero también para los descriptores o estructuras de los registros. Ustedes saben de lo que les estoy hablando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí es importante recalcar que las sugerencias que nos da la IA tienen que ser validadas primero por profesionales. Siempre tiene que ser indispensable, pero ya nos ayuda, ya nos deja un poquito como para poder ir gestionando diferentes
diferentes volúmenes o cantidad que tenemos en el día a día de procesamiento de información. Ahora, esta inteligencia artificial también se está utilizando como un apoyo a la investigación académica. ¿Por qué? Porque nos va a permitir buscar la temática realmente rápido, de una manera con estas aplicaciones nos va a mejorar cuando está organizada, cuando está digitalizada. Armémosle con un ejemplo cotidiano, ¿no? ¿Ya? Pensemos en una biblioteca que maneja cientos o miles de documentos, porque es real. Nosotros manejamos cientos y miles de documentos administrativos o académicos. Sin apoyo tecnológico, localizar un documento específico puede tomar minutos o incluso horas. En cambio, con las herramientas de inteligencia artificial bien utilizadas, este tiempo puede reducirse significativamente, mejorando lo que es el servicio y reduciendo esa carga operativa que tenemos en el día a día. Entonces, recuerden, la inteligencia artificial es valiosa en bibliotecas cuando ahorra tiempo, cuando mejore el acceso a la información y cuando respete el criterio profesional. Ahora, solo les dejo este dato. Si, por ejemplo, ustedes ahora quieren ya utilizar la inteligencia artificial generativa, tenemos hasta para realizar lo que es de un tema, un cuento en segundos. Y para los mediadores de lectura también lo pueden generar como para ir fomentando este amor a la lectura que en nuestros niños, que antes utilizábamos herramientas digitales dentro de lo que es las plataformas o dentro de lo que es el Google, ahora lo podemos utilizar a través de la inteligencia artificial generativa como Gemini, que nos genera un cuento de un tema que nosotros mismos podemos ir escribiendo y nos va organizando y nos dan con imágenes súper ilustrativas. Entonces, una de las ventajas también, aparte de eso, es en la mediación de lectura, ¿no? Entonces, ahí les dejo esto. Pasemos rapidito porque ya se nos va avanzando el tiempo, pese a que sí empezamos un poquito tarde, pero vamos a hablar sobre los riesgos y la ética profesional en el uso de la IA, ¿sí? Quiero que hablemos un poco de estos retos y consideraciones, porque cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial en bibliotecas, no podemos limitarnos únicamente a los beneficios y aplicaciones, ¿sí? Más bien, tenemos que tener una práctica responsable, sostenible, y uno de los principales riesgos tiene que ver con la detención de datos y la confidencialidad de la información que habíamos visto al inicio. No toda la información puede ni debe ser procesada con herramientas externas o plataformas abiertas. Es responsabilidad del bibliotecario, de las personas encargadas, de ir buscando, evaluando los documentos que pueden ser utilizados bajo condiciones, de acuerdo al nivel de seguridad, diría yo, ¿no? También es importante considerar los sesgos que pueden presentarse en los sistemas de inteligencia artificial, y esto es importante. Estos sistemas aprenden a partir de los datos que les había dicho, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros podemos identificar que hay errores, hay que irlos solucionando. Sí, esos errores tienen que ser supervisados y no es una opción, es indispensable. La inteligencia artificial no debe tomar decisiones finales en procesos críticos. Su función va a ser apoyar, sugerir y facilitar todo lo que es válido. Voy a pasar, adelantémonos un poquito y vamos a ver lo que es. Bueno, la realidad latinoamericana yo creo que la había topado al inicio, cuando nosotros sabemos que la inteligencia artificial o toda la digitalización no siempre está dentro del presupuesto institucional, pero que podemos llevarla un poco adaptándola a nuestro contexto. Habíamos hablado un poco de la resistencia al cambio, que esto nos va a permitir primero saber que tenemos que irnos capacitando, identificar los problemas para poder aportar de manera progresiva a lo que es esa brecha digital, ¿sí? Una parte importante en la que yo sí quiero avanzar en la siguiente diapositiva es si todo esto cambia. Todo esto cambia, entonces, ¿cuál es nuestro rol como bibliotecarios? ¿Sí? Primero, y aquí hablamos del gestor de la información, ya no solo de un bibliotecario, ¿no? Miren que en la actualidad el bibliotecario ha dejado de ser únicamente un custodio de libros para convertirse en un gestor integral de la información.
Y nuestra labor va a implicar organizar, clasificar, preservar y facilitar el acceso a diversos tipos de recursos físicos, digitales y audiovisuales. Este rol es clave en un contexto donde la información es abundante. Tenemos cualquier cantidad, pero nosotros tenemos que saberla priorizar y organizar. Pero no siempre tenemos que utilizar únicamente lo que es la IA, sino que más bien tenemos que el bibliotecario debe orientar a los usuarios a la búsqueda de fuentes pertinentes. Y para eso necesitamos que el bibliotecario también realice lo que son cursos de formación digital para los usuarios, ¿no? Y que fomente también ese uso ético de la información y promueva el pensamiento crítico, contribuyendo ¿a qué? A que la formación del ciudadano sea responsable y sean informados. Tenemos el segundo rol que tenemos de bibliotecario, es el mediador tecnológico. Bueno, el bibliotecario actúa como un mediador entre lo que es la tecnología y los usuarios. No solo utiliza herramientas digitales, sino que también va a acompañar a los estudiantes, a los docentes y en general a la comunidad en el desarrollo de las competencias informacionales y digitales, desde el uso de catálogos en línea, repositorios digitales y bases de datos, hasta lo que es el acompañamiento del uso de plataformas educativas, de la inteligencia artificial y el uso de recursos multimedia. Entonces aquí el bibliotecario va a facilitar la inclusión digital, reducir esas brechas tecnológicas, convirtiendo a la biblioteca en un espacio accesible e innovador. Continuamos con la formación continua. Esta es una parte importante, ¿no? El aprendizaje continuo. Esta es una parte esencial en nuestro rol profesional porque tenemos que actualizarnos en normas, en tecnologías de la información, en metodologías activas, gestión documental, para ir fortaleciendo ese proceso de legitimidad institucional, diría yo, porque la formación permanente permite al bibliotecario responder a las nuevas demandas. Necesita liderar esos procesos de innovación y también posicionarse como un profesional dinámico, capaz de aportar valor a los equipos interdisciplinarios. Vamos a ver también la biblioteca como un centro de aprendizaje, y esto es muy importante. Bajo este nuevo enfoque, la biblioteca se consolida como un centro de aprendizaje activo, inclusivo y colaborativo, ya no como un espacio de consulta, ya no es el espacio para que los estudiantes se sienten a leer de manera silenciosa, sino debe ser un entorno creativo y el aprendizaje que genere para los estudiantes el aprendizaje activo para toda la vida, ¿no? Entonces aquí el bibliotecario es el principal dinamizador entre lo que es el espacio, porque va a ir diseñando actividades, van impulsando proyectos educativos, van a impulsar proyectos culturales. Tiene que articular y fomentar la participación de la comunidad. Sí, de toda la comunidad. De esta manera, la biblioteca se transforma en un eje fundamental para el desarrollo educativo y social. Vamos recapitulando lo que hemos visto, ¿no? Por el tiempo. Para ir cerrando este espacio es importante hacer una breve recapitulación de lo que hemos abordado durante este encuentro. Primero hemos hablado de la digitalización, ¿sí? Cómo es un proceso necesario para preservar, organizar y facilitar el acceso a la información. Revisamos también un poco cómo la inteligencia artificial ya está presente en las bibliotecas a través de herramientas sencillas, accesibles, que ustedes ya las están utilizando y que las podemos aplicar en nuestra realidad. Analizamos también el reto ético, legales y técnicos. Aquí solo quiero profundizar en algo importante. Cuando ustedes utilicen la inteligencia artificial, pónganla, sí. Utilizamos inteligencia artificial en tal cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es de ocultarnos, sino que más bien saber que nosotros sabemos o conocemos sobre lo que es las herramientas digitales, la inteligencia artificial, pero que nosotros también somos éticos en eso, a reconocer que estamos utilizando, ¿sí? Ahora, esto me lleva a algo importante. La biblioteca sigue siendo un espacio fundamental, pero su forma de funcionar está cambiando. Hablar aquí de tecnología, miren que no significa pensar en grandes presupuestos.
o soluciones inalcanzables. Ojalá algún ratito tengamos tiempo para hablarles ya de las herramientas digitales que nosotros podemos ir utilizando de acuerdo a nuestra realidad o cuál ustedes pueden ir utilizando y acoplarla a su realidad para ir transformando. Esto no ocurre de un día para el otro, no se asusten. Sí, no va a ocurrir de un día para el otro, ni nadie les puede decir que ocurra. No requiere perfección inmediata. La evolución precisamente se da en que las bibliotecas asumen un proceso gradual de cambio, que comienza con la conciencia, la disposición al cambio y la formación continua. Cada biblioteca, independientemente de su tamaño o recurso, puede avanzar a su propio ritmo, siempre que exista compromiso profesional. Ahora, yo les invito a ustedes a dar sus pequeños pasos. El cambio no empieza con proyectos complejos, sino con acciones concretas y alcanzables. Primero, digitalizar en pequeño fondo documental, organizar mejor la información existente, explorar una herramienta de inteligencia artificial para ir apoyándonos de manera interna, capacitarse de manera autónoma y constante. Con esos pequeños pasos vamos a ir sosteniendo todas las transformaciones y lo importante es iniciar. Entonces quiero agradecerles a quienes estuvieron aquí por su tiempo, por su atención y su interés en fortalecer el rol de las bibliotecas en este contexto educativo cambiante. Valoro profundamente el trabajo que realizan ustedes día a día, muchas veces con recursos limitados, pero que también tienen un alto compromiso con todo lo que es la investigación, la educación en su comunidad. Espero que este espacio haya sido útil, claro y aplicable en su realidad profesional. Para cerrar, quiero dejarles esta reflexión. Las bibliotecas no están desapareciendo, están evolucionando. Sí, están cambiando. Necesitamos profesionales preparados y comprometidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por la intervención. Sin duda queda el compromiso para encontrarnos en una segunda sesión porque necesitamos fortalecer y lo ahora aprendido de manera general. Es importante que conozcamos ciertas herramientas y que, como tú nos invitas, las investiguemos, porque solo así podemos convertirnos, transformarnos e ir caminando como esos profesionales acompañantes integrales de nuestras comunidades. Así que yo te agradezco mucho, al igual que todos aquí, y también dejo abierto el compromiso de volvernos a encontrar y seguir asentando toda esta información. ¿Qué dices? ¿Aceptas una segunda invitación? Por supuesto, realmente muy comprometida con este espacio que nos brindan para poder ir compartiendo esas experiencias, porque el aprendizaje es mutuo y todo lo que podamos poner en tela de juicio y poner también en la realidad institucional nos va a beneficiar a todos. Lo que le sirve para uno de pronto nos puede beneficiar al otro, ¿sí? Así es. Ahora quiero saber si es que alguien quiere tomar la palabra, alguien quiere hacer algún tipo de consulta, por favor. Está abierto para que la realicen. Levanten la mano y les damos paso, por favor. Mayra Jaramillo quiere intervenir. Por favor, Mayra, adelante. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado, a todos los compañeros que hacen este trabajo de la biblioteca de la Casa de la Cultura. A Sandrita, muchísimas gracias por su servicio. Me gustaría saber si ustedes este material que han ido exponiendo nos lo van a enviar al correo electrónico para poder orientarnos de mejor manera y seguir aprendiendo mejor, porque como lo sabrán aquí los compañeros de la sede nacional, yo soy nueva y estoy aprendiendo, apoyando aquí al núcleo. Gracias. Si es que Sandra lo permite, claro, con mucho gusto les podría compartir esa información. Por supuesto, claro que sí. Gracias. Entonces reciban el compromiso de que se las haré llegar al correo electrónico donde se inscribieron a través de formulario sin ningún inconveniente, Mayra. ¿Alguien más quiere intervenir, por favor? Si nadie se anima, seré yo la que haga una pregunta que siempre me ha venido a mí, y es que efectivamente yo he aplicado algunas herramientas de inteligencia artificial ahora en
en la biblioteca y soy cada vez más consciente de la importancia de ser rigurosos en el manejo de la información y además en la protección de datos, lo que tú decías, Sandra, que es tan importante. Pero para llegar a ese aspecto es necesario también saber la normativa, ¿no? Y en medio de este sinnúmero de información, ¿no? Tan importante y, digamos, multidimensional que debemos tener, muchas veces vamos perdiendo la perspectiva de qué hacer primero. Tú ya nos diste algunos pasos de cómo podemos organizar, de ser un poco más, digamos, rigurosos e ir aplicando más bien acciones. Tú, como profesional, ¿cuáles son las herramientas de inteligencia artificial, aparte del Gemini, ChatGPT, el Notebook LM también, que es maravilloso, el IPSI que nos nombraste? ¿Cuáles crees tú que deberíamos como bibliotecarios, como personas que estamos gestando nuestros centros de información, nuestras bibliotecas, cuáles son las que tú nos invitarías a empezar a explorar y que también sean de acceso libre, ¿no? Gracias, Sandra. Bueno, realmente hay varias herramientas que nosotros podemos ir utilizando, pero tenemos que irlas aterrizando de acuerdo a nuestra realidad. Podría decirte que nosotros podemos utilizar esos recursos educativos abiertos y podemos tener una plantilla de información. Ahora, yo lo que sugiero, y siempre cuando empiezo a dar las clases, es que utilicen ustedes una herramienta y puede ser un documento Word donde les permita ir gestionando sus herramientas aplicadas e ir curándolas. ¿Ya qué me refiero con esto? Cuando yo empiezo a dar una clase, siempre tengo un Word, tengo también el Symbaloo, donde me permite ir teniendo todas las herramientas que voy utilizando, las voy probando y las voy curando junto con otros profesionales, tanto de la educación como bibliotecarios. ¿A qué me refiero con ir curándolas? Cuando nosotros tenemos una herramienta que es gratuita, va a ir cambiando. ¿Sí? Lo que me sirve para el día de hoy, de pronto ya no me sirve para mañana porque ya tiene acceso ya no libre, sino que está pago. Entonces, lo que nosotros como bibliotecarios podemos ir teniendo es un resumen de todas las herramientas que vamos utilizando con OCR, para ir gestionando la información, que antes utilizábamos mucho lo que es Zotero, lo que es RainPro, IA y varias más. Pero yo les puedo hablar aquí de varias que he utilizado, pero necesitamos que juntos las vayamos curando, las vayamos identificando y vayan viendo cuál es la que les va a servir a ustedes, ¿sí? Entonces, hablar simplemente y poner el nombre a estas herramientas sería un poco irresponsable, ¿sí? Pero más bien, si nosotros las vamos cuando en algún taller o alguna información, vamos a ir probándolas, entonces ustedes se van a ir dando cuenta qué es lo que sí les sirve para su institución y qué no. Ahora, hablamos que dentro de una información muy privada, que tiene que ser consensuada con una institución donde los documentos financieros, por ejemplo, no pueden salir, no se puede utilizar una herramienta gratuita. Esas son herramientas de apoyo para nosotros para poder utilizar el LENS, por ejemplo. ¿Sí? El LENS es para ir identificando a través del OCR las imágenes desde dónde salen, quién fue el autor, en qué año fue hecha esa imagen y todo lo demás. Pero ya siendo conscientes tendríamos que analizar una plataforma que nos brinde toda esa protección de datos que necesitamos dependiendo del tipo de documentos. Gracias, Sandra. Entonces, esta es una de las tareas importantes, ir haciendo esta hoja de ruta, ir investigando e ir poniendo en valor lo que podemos o no podemos utilizar de acuerdo a las capacidades instaladas también de cada espacio. Somos tan diversos y tenemos, digamos, tantas a veces necesidades y pocos recursos que las acciones mínimas que se pueden ir implementando siempre van a enriquecer la labor bibliotecaria y más que nada que se enriquezca nuestra labor como profesionales hace que los usuarios finalmente se vean beneficiados de lo que nosotros vayamos logrando con nuestras bibliotecas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? Que levante la mano, por favor.
Creo que no. Bueno, siendo así, pues desde la Casa de la Cultura, en cambio, queda el compromiso de volver a gestionar un taller junto a Sandra e ir poquito a poquito avanzando un poco más en este proceso que nos ha venido un cambio, creo que desde la pandemia, muy acelerado y que muchas veces ha sido un poco difícil de sostener. ¿Alguien está levantando aquí la mano? Pilar Cajas, ¿quieres intervenir tal vez? Buenos días. Buenos días. Bueno, nada más que agradecer por la oportunidad y sí, muy interesante, importante todo lo que ustedes han mencionado y gracias por compartir este conocimiento que en mi caso nos favorece para la Biblioteca Comunitaria de San Jacinto en Manabí. Eso es todo. Gracias. Qué cosa tan bonita. San Jacinto es un lugar muy especial en realidad. Y ya que lo mencionas, Pilar, pues el día viernes estaremos con un proyecto ahí insertado en Manabí, importantísimo, que se llama A Mano Manaba, y estará Miriam Rivas acompañándonos como parte del conversatorio de esas bibliotecas y bibliotecarias que inspiran. Así que qué bueno que lo mencionas para que ya dejemos instalada esta invitación para el día viernes. Y nada, si ya no existe alguien más que quiera intervenir, pues Buenos nuevamente. días. Sí, dime, adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Adriana Veloz. Quiero agradecer a la magíster Sandra por sus conocimientos tan maravillosos que va a fortalecernos. Yo trabajo en una institución educativa y el recurso es bastante limitado y no tenemos internet, no tenemos herramientas, pero como decía Sandrita, es importante tener profesionalismo y las ganas de salir adelante, ¿no? Entonces, poco a poco estamos tratando de fortalecer y utilizar los conocimientos de este taller. Eso le quiero dar las gracias y gracias también a las bibliotecas por invitarnos a estas charlas que sirven para aumentar nuestros conocimientos. Mi nombre es Adriana Veloz. Quería también indicar que no sé por qué no puedo poner el nombre en mi pantalla y está como usuario. Entonces eso para que quede que yo sí estoy en el curso. Muchísimas gracias. Yo mañana voy a solucionar este problema, a poner mi nombre. Muy gentil, buenos días y muchísimas gracias por este taller tan bonito. Gracias, Sandrita, muy gentil. Despreocúpate, Adriana, lo voy a anotar en este momento y si hiciste el proceso regular de inscribirte en el formulario, pues no habrá ningún inconveniente. Tranquilidad con eso, por favor. Lo más importante es seguir cierto orden, pero a lo que nosotros desde la biblioteca nos importa es tratar de conectar a estos profesionales y estas profesionales valiosas con una comunidad más amplia. Y la Casa de la Cultura, la biblioteca y la Casa de la Cultura, digamos que tienen un gran alcance. Entonces, para nosotros eso es importante, más que las otras formalidades que las vamos a cumplir, pero que este espacio sea un espacio de encuentro, de aprendizaje y de compartir, por más complejo a veces que resulte estas pantallas y demás, pero es una posibilidad de juntarnos en un mismo espacio, a una misma hora y gente que está en provincias y demás. Así que esto nos facilita lógicamente este tipo de encuentros. ¿Alguien más? Sí, me gustaría tener la oportunidad de intervenir, si me permite. Por supuesto, adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Evelina Sevillano. Estoy trabajando en la Biblioteca Rita Bustamante del municipio de Quevedo, en la Parroquia Rural Esperanza. Está ubicada esta biblioteca. Quería nomás aprovechar este espacio para agradecer y felicitar por esta iniciativa tan importante que ha tomado pues esta institución. Y me siento muy contenta porque estos espacios, además de enriquecernos, actualizar conocimientos, nos permite tener ese encuentro que a la vez creo que le ha hecho mucha falta a quienes hemos venido trabajando ya más de 20 años en este tema de la institución de las bibliotecas.
Sí, entonces quería manifestarme y estaré muy atenta pues a todas las capacitaciones, espero no sea la última. Felicidades. Gracias, gracias Evelyn. De seguro no será la última, porque nuestro propósito es seguir formando a profesionales y seguir haciendo estas conexiones, pese a nuestras también limitaciones, porque no crean que no. Nosotros también tenemos algunas limitaciones, pero dentro de eso tenemos un equipo súper comprometido, como lo sé, y Sandra seguramente ya lo dijo y lo sabe también. Hay gente que está muy comprometida y cree profundamente en la biblioteca como esa institución accesible, democrática, como es el espacio y lugar de encuentro. Entonces nosotros cada vez que podamos vamos a seguir organizando estos ciclos. Además, aprovechamos de comentarles que a través de Iberbibliotecas ganamos un fondo para justamente mentorías, que de lo que se trata es de ir buscando esos proyectos de biblioteca, de mediaciones de lectura, de personas que trabajan alrededor de la circulación del libro para ir apoyando sus procesos, sus proyectos y capacitarles mejor. Y vamos nuevamente a tratar de conectar los mejores profesionales con grandes proyectos o esos proyectos comunitarios muy anclados para que podamos seguir construyendo una gran comunidad, porque a veces sentimos que estamos solitos, pero no hay tal cosa. Nuestras realidades son similares y estamos de alguna manera todos contribuyendo desde nuestros espacios a mejorar las condiciones de las bibliotecas, pese a las dificultades y adversidades muchas veces, sobre todo desde lo público. Adelante, por favor, Isaac. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. Claudia, con lo que acaba de comentarnos, quería consultar si dentro de esta planificación que se viene, se tiene previsto como un mapeo nacional de bibliotecas o un registro nacional de parte de la casa. Como justo lo que acaba de decir, nos sentimos solos, nos sentimos que no estamos conectados. Capaz han pensado en hacer ese mapeo, en tener en las páginas web de la Casa de la Cultura como un repositorio de las bibliotecas a nivel nacional. Mira, Isaac, para nosotros, por ejemplo, lo que te voy a comentar es lo que se está trabajando. Un mapeo de bibliotecas, por ejemplo, ya lo ha levantado y lo tiene la Biblioteca Nacional. Si bien es cierto, no es algo que está, que ha sido, digamos, realimentado tal vez los últimos 2 años. La Biblioteca Nacional ya hizo este ejercicio de mapear a muchas de las bibliotecas. Nosotros, lógicamente, tenemos mapeados las bibliotecas de la Casa de la Cultura y algunas bibliotecas comunitarias también. Sin embargo, no eximimos nuestra responsabilidad, ¿ya? Hemos levantado ya el reglamento de la biblioteca y cómo funcionan, cómo deberían funcionar todas las bibliotecas que conforman la red de bibliotecas de la Casa de la Cultura. Y ahora vamos a dar otro paso, y ese paso es justamente a través de este proyecto de mentorías vamos a hacer este llamado mapeo, ¿sí? De proyectos y de bibliotecas comunitarias públicas, ¿sí? Que necesiten, digamos, o que quieran acceder a algún tipo de apoyo de formación, ¿sí? Lo vamos a hacer a través del micrositio web que se va a abrir en la página de la Casa de la Cultura y va a ser destinado a la biblioteca para allí lanzar todo el proceso, ¿sí? Y de paso, después también conectar ese mapeo con estos profesionales mentores. Digamos que ese va a ser un primer paso para ir levantando un proceso, como lo hemos hecho con bibliotecas activas también, y como lo seguimos haciendo con Bibliolabs, que es el espacio al que pertenece este encuentro, ya los laboratorios sociales y ciudadanos en bibliotecas, y eso es lo que vamos haciendo. Sin embargo, te insto, sí, a solicitar información de este mapeo o de esta especie de directorio que ya ha levantado la Biblioteca Nacional, como lo indica la normativa y la ley de cultura, como la cabeza de las bibliotecas, ¿no? A nivel nacional. Entonces, sí, también a veces tenemos que hacernos, digamos, eco de este tipo de información que, como tú bien dices, a veces hay una soledad y no hay tanta información al respecto, pero los profesionales que conocemos algo más tenemos la obligación de irles dando este tipo de información, a veces
un poco más fragmentada, no porque lo queramos, sino porque las condiciones a veces son así. No sé si pude responder un poco a tu inquietud. Sandra, no sé si quieres Sí, muchas colaborar algo gracias. más. Solamente usted comentó que esa información debería pedírsela a la Biblioteca Nacional de la sede, Sí, porque ellos ya bajo un tienen un oficio o proceso. algo. No la Biblioteca Nacional de esta sede, sino a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Ah, sí, sí, sí. Sí, Ajá. conté, pero yo más preguntaba si la sede tenía. Nosotros Porque de sí la sede también conté, pero tenemos son los núcleos provinciales. Exactamente, pero la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo ya tiene un mapeo de bibliotecas públicas, generalmente públicas, ¿sí? Es lo que más tienen. Chévere, Sandra, si Claudia, quieres, muchas gracias. no, siempre es un gusto tratar de contestar algunas preguntas. Sandra, tal vez tienes alguna información al respecto con la que puedas también compartir. No, más bien, bueno, yo creo firmemente en esto precisamente de lo que es la integración bibliotecaria dentro no solo del Ecuador, sino que a nivel latinoamericano. Entonces, sí, con esto de que estamos todos alineados a una realidad latinoamericana que nos une, entonces mi compromiso es a ir fortaleciendo, pertenezco también a lo que es las bibliotecas con valor, que es una unión que hicimos de profesionales de la gestión de información. Lo hicimos justamente en este tiempo de lo que es la pandemia. Entonces nos reunimos a tomar el cafecito y a tomar iniciativas dentro de lo que es en cada país de toda Latinoamérica. Sí, entonces estamos con algunos proyectos y precisamente más que referirme a esto de lo que nos preguntaba precisamente nuestro compañero, es invitar a que fortalezcamos no solo a nivel nacional, sino que con toda Latinoamérica estas necesidades urgentes de capacitaciones, de talleres, de crear encuentros, para irnos también un poco vinculando con esta globalización que tenemos. Ajá, entonces mi compromiso es ese también, a poderles apoyar con esta unión de diferentes talleres que tenemos a nivel internacional también. Sandra, por favor, te voy a pedir que nos des por interno, me pases por favor si tienen algún espacio en redes sociales y demás, para yo compartírselos a través del correo electrónico. Sí, ya les voy a compartir. Apenas finalice, yo envío esto. Ajá. Muchísimas gracias, Sandra. Le doy paso a Olivia. Por favor, adelante. Olivia, desactiva estás con el micrófono apagado, por favor. Disculpe. Felicitaciones, como digo, a su capacitación. Es muy importante para nosotros los bibliotecarios estar, como dice, actualizados con la información, porque día a día esto es un proceso, porque los cambios están día a día. Entonces, la felicito por tan grandiosa capacitación. Y bueno, mi inquietud es que estoy aquí en el taller gracias a un amigo que me pasó el link, pero no pude inscribirme. Es que en realidad soy docente, no ejerzo. Hace tiempo ejercí el ser bibliotecaria, pero ahora ya tuve un inconveniente cuando se desvincularon los bibliotecarios, entonces de allí ya no estoy ejerciendo la carrera y tuve que ser docente, bueno, obligatoriamente para trabajar. Pero como digo, a mí me encanta ser bibliotecaria y es bonito informarse, capacitarse y estar al tanto de un bibliotecario. Tampoco me voy a, como dice, alejar de la carrera, estar ahí informando. Y gracias a mi compañero, pues estoy aquí en la capacitación, pero no me pude inscribir. Y no sé, pues si eso será un inconveniente para no tener el certificado. Y esa es mi inquietud. Olivia, vamos a hacer lo siguiente, por favor, escríbeme aquí al chat nuevamente tus datos completos y tu número de cédula. Te lo voy a pedir para tomarlo en consideración y no tener problemas con eso. No quiero en realidad que eso sea una limitación ni una angustia. Lo importante es que sea un espacio de comunicación y de encuentro, nada más. Tranquila, así que escríbeme acá en el chat y no hay ningún inconveniente. Ok. Muchas gracias entonces y que pasen bien.
Igual tú, muchas gracias. Pablo, te doy paso, por favor. Buenos días, mucho gusto con todos. No sé si se me escucha bien. Te escuchamos bien, Pablo. Adelante. Listo, muchas gracias. Primero, agradecer por la gestión a la Casa de la Cultura, a usted, Claudia, agradecer a Sandra por la exposición, por la entereza que se puede percibir al tema de la gestión del conocimiento. Bueno, yo me uní porque tiempo atrás nosotros hemos venido ya aterrizando la idea de una biblioteca comunitaria. Estamos en Cotacachi nosotros, hemos trabajado directamente con la comunidad y claro, nosotros le hemos visto más allá de un espacio de préstamos de libros como un laboratorio de creación. Entonces me resonó bastante mucha de la información que compartió Sandra y al final toda la mentoría y el acompañamiento que nosotros como profesionales de la educación, de alguna forma, hemos visto en las bibliotecas el espacio del acompañamiento a los distintos estamentos sociales, ¿no? Nosotros hemos venido desarrollando como unas metodologías de acompañamiento comunitario, tanto a temas de política pública como desarrollo sostenible, como a vigilancia epidemiológica comunitaria, y ahora estamos completamente comprometidos con temas de infancia y adolescencia, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio. Voy a estar en continua comunicación para poder fortalecer también nuestra gestión a través de lo que ustedes nos puedan compartir, de la formación y el fortalecimiento de capacidades que ustedes nos puedan extender. Para mí es muy grato poder saber que estamos en la misma sintonía, aunque en diversas realidades tenemos las mismas complicaciones. Y claro, nosotros hemos venido pensando justamente en la gestión de sistemas de autocalidad en realidad. Y yo he venido como estudiando algo para poder sistematizar esos procesos con mención en procesos estadísticos. Entonces, me complementa bastante lo que nos han invitado a trabajar. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Qué gusto saber que estás trabajando desde lo comunitario y también haciéndote todas estas herramientas para abrir estos espacios tan importantes que necesita la comunidad. Nos siguen necesitando y qué bueno que así sea. Le doy paso a Cristel. Gracias, buenos días todavía. Muchísimas gracias por recibirnos en este curso, muy interesante. Yo no soy profesional en absoluto en biblioteca, tengo otras carreras, pero me interesaba esto porque justamente tenemos un espacio disponible y queríamos hacer una biblioteca comunitaria. Quisiera, por favor, a través de este medio solicitar a Pablo, no sé si es muy directo, que nos pueda recibir para nosotros practicar un poco en su biblioteca y aprender cómo es un sistema comunitario, porque realmente no tenemos esta práctica. Somos unas pocas madres que queremos comenzar. No sé si es eso posible. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros gracias. Con mucho gusto. Bienvenido. Ya, muy bien. Perdona que te interrumpa, Cristel. Lo que podemos hacer es, si ustedes están de acuerdo, la gente que está inscrita, lo que puedo hacer es pasarles los nombres y los correos para que entre ustedes ya vayan también tejiendo esas redes de apoyo necesarias, ¿ya? En eso es lo que podemos, digamos, ir conectando. Y qué bueno, Pablo, que ya está allí el compromiso. Y si ustedes nos lo permiten, pues entre este mismo grupo, pues comparto esa base de datos, ¿ya? Por mí, que soy la solicitante, está bien, muchísimas gracias. No sé, Sí, claro, con mucho gusto. Muy bien. Listo, creo que ahora sí vamos a ir cerrando. Sandra, ¿quieres decirles algo más para finalizar, por favor? Y también tenemos que hacer una foto, por favor. Es importante esto, muy importante. A pesar de que también se está transmitiendo, queda esto grabado en redes, ¿no? Pero a ver, vamos a ordenarnos, vamos a hacer primero que Sandra nos dé un mensaje final y luego no se me van porque tengo que hacer las capturas, por favor. Sandra, te doy paso, muchas gracias. Bueno, solo dejarles con esta inquietud. Somos
esta unión entre lo que es el conocimiento y nuestros usuarios. Así que saquemos máximo provecho, trabajemos con ese entusiasmo que nos caracteriza por buscar esa información, ese conocimiento y poder nutrir también o poder apoyar a nuestros usuarios con nuestro conocimiento, que día a día tiene que impulsarnos a investigar, a buscar y a poder también cambiar un poco o innovar dentro de lo que son nuestras instituciones. Así que con eso yo les dejo muy agradecida con todo y precisamente ya estaba conversando con nos estamos innovando en esto de bibliotecarios con valor que les contaba, pero ya me enviaron los nuevos formatos, entonces ya les envío para que ustedes también nos sigan y estamos realmente en un compromiso de cambio, de transformación, entonces estamos recibiendo todo este contexto de todos los países para ir mejorando, para ir profundizando conocimientos y compartir eso que nos nace, porque todos vivimos en diferentes espacios, pero compartimos algo en común. El querer compartir con nuestros usuarios, el querer brindar conocimiento y a través de a veces de poco presupuesto, que muchas veces significa una biblioteca que está ahí, porque a veces muchas veces se piensa eso, pero realmente nosotros somos el motor del conocimiento que tiene que impulsar hacia toda una sociedad la innovación. Así que esto les dejo a ustedes. Sigamos creciendo y sigámonos comprometiendo a unir con nuestro corazón y también con nuestro conocimiento. Gracias. Gracias, Sandra. Vamos ahora sí a prender las cámaras, por favor. Les pido. Vamos a hacer nuestra primera captura. A ver, encendamos las cámaras, por favor. Voy a hacer la captura de la primera página. Denme un segundito. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Ahí estamos bien. Denme un momentito, por favor. Paso a la siguiente. Muy bien. Listo. Y me falta una más. Y ya estamos. Prendamos esa cámara, por favor. Las cámaras. Exacto. Faltan algunitas más por ahí. Ya. Bien, muchas gracias. Acuérdense que mañana nos volvemos a encontrar porque vamos a hablar sobre alfabetización informacional, probidad académica y también herramientas de digitalización. Nos va a acompañar el día de mañana Mariana González. Ella es, además de bibliotecóloga, es consultora y es una lectora loquísima además, y es una mujer que cree profundamente también en el trabajo comunitario de las bibliotecas. Entonces, también será quien nos acompañe. Nos hemos extendido un montón en el tiempo, ha sido porque definitivamente están súper motivados y motivadas y les agradecemos mucho por eso. Así que nada más que extenderles un abrazo de parte de Tania también y de todos quienes conformamos la Biblioteca
Pública de la Casa de la Cultura. Muchas gracias por su atención. Aquí cortamos ya la reunión y nuevamente, Sandra, te mandamos un abrazo a la distancia y nuevamente nuestros agradecimientos y tu compromiso de volvernos a acompañar. La información que Sandra me sepa transmitir, pues yo se las pasaré a través del correo electrónico, al igual que la presentación que nos hizo hoy. Muchas gracias nuevamente y tengan una hermosa tarde. Nos encontramos mañana a las 10. Muchas gracias. Gracias por tus conocimientos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Mucho gusto. Chao. Hasta mañana. Se llama. Muchas gracias por todo. Hasta mañana. Encantado por la Biblioteca Pública de la Casa de la Cultura. Ay, se pasó el maíz, se me olvidé. Puede ser interesante.